Antes de hablar del libro, yo quisiera un poco contarles el día de hoy, porque ustedes no están leyendo diarios, ¿verdad? No están, se están tomando las vacaciones en serio. Casi que esto es darle la espalda a lo que se prometieron. No quiero saber nada, no voy a leer en lo posible notas, noticias, títulos de los diarios, etc. Pero siempre hay algún bichito que nos empuja de alguna manera a echar un vistazo y querer estar informados. Pero para aquellos que no, yo les voy a contar lo que hice ayer y hoy en esa columna de C5N. Me gustaría que levanten la mano los que ven alguna vez la columna, para tener una idea. Ah, bueno. Fieles. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces saben más o menos que la columna está pensada de una manera tal que no hable una persona durante 20 minutos, porque además me sacarían del aire. Nadie puede resistir a una persona 20 o 25 minutos hablando, la columna dura como 30. Entonces yo intercalo cada día algunos de los hechos que más me importan, que no son exactamente la noticia, pero sí son los temas de cada una de las jornadas, para que ustedes tengan una idea. Bueno, por supuesto discutimos un poco sobre las tarifas, eso fue en el día de ayer. Ustedes saben lo que está ocurriendo y van a volver estos temas de las tarifas en más de una ocasión, en esta charla, pre-charla, para que después podamos nosotros responder algunas de las preguntas. Ayer hablé con el vicegobernador de La Pampa, Mariano Fernández, un tipo muy interesante. ¿Hay algún pampeano por acá? No hay, si no le iba a decir que lo votara. Me parece que el hombre se tira a la reelección y es muy interesante. Es un personaje joven, yo no lo conozco personalmente, pero a través de los reportajes y de sus apariciones me da la sensación de que es un hombre probo. Y están en La Pampa, como en tantas provincias, viendo cómo subsidian a la gente. Verán ustedes en el transcurso de la charlita lo que está pasando con ese tema. Hoy no hablé de despidos, ayer sí, pero había un momentito que puse justamente C5N para chequear cómo había salido la columna, que la grabé desde aquí, tanto ayer como hoy, y no alcancé casi a ver nada, pero sí pude ver que había unos trabajadores que estaban lamentando que se quedaban sin trabajo, como tantos todos los días. Ayer eran los de Nidera, ahí en Valentín Alsina, los del Ministerio de Educación. Ustedes saben que hay una cosa que se llama procedimiento de crisis preventivo. Las empresas, algunos empresarios conocerán el tema, más bien que si son empresarios lo deben conocer todos, por el cual uno puede pedir al Ministerio una cierta habilitación para flexibilizar. Tanto que hablan de flexibilización laboral para este año, no sé cuánto más van a flexibilizar la vida del trabajador. Pero el acuerdo lo permite, después pueden pagar mucho menos de indemnización. Esto actúa como una especie de espada de Damocles sobre el trabajador, porque ya sabe que le van a pagar menos en la indemnización, ya sabe que hay una situación en la cual no va a salir beneficiado cuando lo echen, y entonces ahí le ofrecen retiros voluntarios. Y esos retiros voluntarios se convierten en una forma de despido también. Así que todo ese panorama es el que tiene que ver con lo que ocurre hoy día en la Argentina, donde cientos de miles de personas han perdido su trabajo. Yo tengo un libro muy querido, quizás el mejor aporte que hice intelectualmente, por decirlo de alguna manera, que se llama Un grito en el desierto, escrito hace más de 20 años. Y hace más de 20 años la situación era la misma. Y el libro hablaba de un desocupado, al que yo le puse 11. Había 1.757.011 desocupados, o 10, y 11 vuelve a su casa y dice: soy el número 11, 1.000.000 tanto, porque este era el número de desocupados en determinado momento en la Argentina. Y se está volviendo a eso. A mí siempre me angustia la desocupación, porque pertenezco a una generación, aquí hay unos cuantos, en los cuales el trabajo nunca era una amenaza para nuestros padres. Es decir, mi padre, todo lo contrario, sentaba a la cabecera de la mesa y decía: hoy el jefe me pidió tal cosa, y yo le dije que eso yo no lo tenía que hacer. Y a mí me gustaba ese criterio de dignidad con la que él vivía. Claro, es cierto que tampoco estaba amenazado. Nadie, salvo mi tío chiquito, que era un atorrante, nadie dejaba de tener trabajo en la familia. Todo el mundo trabajaba. Entonces no teníamos miedo. Yo me crié con mi padre y mi madre trabajando y nunca tuve la sensación de la inseguridad que provocaba. Tenía otras sensaciones de inseguridad. Éramos inquilinos, nos cambiábamos de casa, qué sé yo, cada 2 o 3 años, en la medida en que se buscaba un alquiler, no sé si más barato o una casa mejor. Pero no tenía la inseguridad que significa para mí el dolor enorme de pensar en un muchacho de 15, 16, 14 años que cuando se va a estudiar, cuando se va al colegio, ve a su padre, que no fue al trabajo hoy, ni fue ayer, ni irá mañana. Me parte el corazón. También me aflige mucho la vida del desocupado, porque el trabajo para todos es un eje.
Es decir, nos deslizamos durante el día a través del trabajo y hasta, por lo menos en el caso mío, y estoy seguro que muchos de ustedes, se disfruta más de la vida en los ratos que quedan de ocio, porque uno los exprime todavía más. Como son unas pocas horas, la mayor parte se lo lleva el trabajo y el sueño, esas horas las explotamos hasta con mayor creatividad, pero el que no tiene trabajo es una persona que se levanta a las 6 de la mañana porque no puede dormir, ¿quién va a descansar tranquilamente? Y a las 6, cuando se levanta, pone la parita, se arma el mate, y cuando cree que ha pasado una eternidad, mira el reloj tomando esos mates y recién son las 6:30 de la mañana. Queda todo un día por transcurrir. Se preguntará, ¿saldré hoy otra vez a buscar trabajo? Empieza a escasear el dinero para el transporte, ahora con lo que está costando el transporte, todavía muchísimo más. Ustedes saben que la desocupación es un tema que se alimenta fundamentalmente de los que salen a buscar trabajo. Cuando hablan de 9,6 de desocupación, en Rosario en estos momentos se superó el 13, sobre todo en el conurbano, de lo que están hablando es de las personas que salen a buscar trabajo. El que ya se resigna a que no va a poder conseguirlo, el que no tiene para salir a buscar, el que se cansa de la humillación cotidiana que significa ir a distintos lugares, a uno que conoce el tío, a uno que lo mandan, anda que a lo mejor sí, después se agota y termina por no creer que va a conseguir trabajo. Y esto es lo que empieza a suceder otra vez en esta Argentina impiadosa, en la que lo primero que ha sido atacado es el laburante, es el trabajador, en todos los sentidos, en lo institucional, en lo jurídico, en el salario, en la calidad de relación que se tiene con la empresa. Porque cuando uno sabe, echaron a 10 y el próximo puede ser uno, anda con la cola entre las piernas. Ayer hablaba de la ciencia y hoy también. Ayer Alberto Kornblich, que es un gran científico argentino, un hombre al que publica las revistas más importantes del mundo, y hoy Adrián Paenza, que estuvo conversando con Roberto Navarro, ayer para no cargar las tintas me lo reservé a Paenza para hoy, pero hablan de la ciencia con una tristeza tan grande. Paenza contaba el caso, él tiene una sobrina casada que se fue en determinado momento a Estados Unidos. Vive en Estados Unidos, tienen 3 hijos, tienen un muy buen trabajo. En determinado momento, hace unos años, unos pocos años, 5 o 6 años, resuelven retornar a la Argentina. Imaginen ustedes lo que está pasando con ellos ahora. Las preguntas que se hacen, ¿habré hecho bien? No, por supuesto que la respuesta es que no hicieron bien. Entonces, el científico y el que está estudiando pensándose científico están completamente resentidos en las posibilidades que estas carreras tienen. Ayer hablé también, y hoy, de una derrota muy dolorosa que vive la Argentina. Aerolíneas Argentinas. Muchos de ustedes son futboleros seguramente, y cuando se perdieron aquellas finales con Chile por penales, habrán estado muy fastidiados, porque Chile es especial en la contienda deportiva. Se le quiere ganar, pero hay derrotas que duelen muchísimo más. Algunos de ustedes, los que hayan visto diarios, pero los que no les informo, por primera vez en la historia, Aerolíneas Argentinas perdió en el mercado contra una línea extranjera, perdió con Chile. LAN Chile le ganó 27-22. Es decir, los chilenos ya tomaron una victoria que duele enormemente, porque el mercado, lo que él mismo presenta, nos está hablando de que la gente elige LAN Chile porque Aerolíneas no le presta los mismos servicios. Por supuesto que la ventaja LAN Chile la saca con el mercado internacional. Hasta hace poco tiempo, Aerolíneas viajaba a Barcelona, viajaba 5 veces por semana a Barcelona. Algunos de ustedes a lo mejor hizo ese viaje. Ahora, fue Macri a España, como es habitual en él, se puso de rodillas. Perdón si afecto a alguien con lo que digo, no es mi propósito, pero me gusta decir las cosas como van surgiendo. Fue y se puso de rodillas frente a Rajoy, y de eso salió la disculpa por todo lo que supuestamente le habían hecho a los empresarios españoles. Y ahí lo que se decidió fue dejar de ir a Barcelona, para que fuera Iberia, a través de una compañía que se llama Level. En estos momentos Level va 10 veces por semana a Barcelona, con los aviones repletos, y Aerolíneas Argentinas la tiran para atrás, la tiran permanentemente para atrás, la quieren vaciar. El gerente de ventas es un tal Amadeo, hijo del personaje que está de alguna forma en el gobierno. Era un gerente más o menos en LAN Chile, pero ahora hecho bueno y pasó a ser gerente de ventas de Aerolíneas Argentinas. Imagínense ustedes lo que está ocurriendo con las ventas de Aerolíneas Argentinas. Si ustedes quieren ir a Río Hondo,
le venden los pasajes a Aerolíneas, pero el viaje lo hace otra compañía, lo hace Avianca, que es la empresa que vendió Macri a Avianca, prometiéndole que le iba a dar todo tipo de rutas y efectivamente se las dio, a costa de Aerolíneas Argentinas. Fue tal el deterioro, es tal lo que han hecho con Aerolíneas Argentinas, con algo que a mí me provoca mucho orgullo. Yo me siento parte, saben ustedes perfectamente, de esta sociedad, estoy absolutamente integrado, y cuando yo veo un avión de Aerolíneas Argentinas, a mí me provoca un sentimiento diferente. Estoy seguro que ustedes también. Ver entre las nubes, hasta en un aviso publicitario, un avión de Aerolíneas Argentinas no es lo mismo que ver un avión de otro tipo de empresas. Hay ahí un orgullo de tipo nacional que nos impulsa a querer a esa aerolínea. Bueno, perdió por primera vez este mes, este año, 27-22, 5 puntos de diferencia es algo más que estimable. Son millones las personas expulsadas. Estamos hablando de cientos de miles de personas que quedan sin trabajo, muchachos de 26, 27, 28 años. Y vuelven a su casa y están los 2, 3 hijos que se tienen, chicos, que tienen hambre. Y uno es muy manso el ser humano. Uno piensa en ver cómo consigue trabajo y sigue peleándola, y un día le presta al hermano, y otro día le presta al suegro, y otro día un amigo, y más o menos la va llamando hasta que no se puede más. Y un día roba 1 litro de leche en el supermercado y sale corriendo, un día lo persiguen, lo alcanzan, y como lo alcanzaron al otro día se prepara con un palo para la lucha que se va a venir. Y después viene el hábito del delito. Pero fíjense que lo que dice el ciclista que alcanzó a esta persona se da la mano con una nota que también pasaba ayer, hecha por Mauro Zeta, con un muchacho que se llama Leandro Reynoso, que está preso ahora por asalto en un supermercado. La historia de ese muchacho que hasta los 20 años ni había soñado con delinquir. Su padre había muerto a los 5 años, una verdadera tragedia económica hasta los 20 años, y a los 20 años comete su primer delito. Comete el delito, lo llevan unos meses presos, sale de ahí, consigue trabajo. Y tiene trabajo, estamos hablando de 7 años, 8 años atrás, consigue trabajo en una textil. Trabaja durante 7 años y se le ocurre el delito. Tiene con qué vivir, tiene con qué llevar a su familia, la vida va creciendo, tiene 3 hijos. Ahora lo echaron hace un tiempito de esa textil, se quedó sin trabajo, buscó todo lo que pudo hasta que no había más. Y ya él conocía un poco el mundo del delito y volvió al delito. Y ahí estaba, cometiendo nuevamente, no su primer delito, como muchísima gente, porque esto yo lo unía con algo que dijo Perroni. Ustedes saben, Perroni es el jefe de la policía bonaerense. ¿Qué ha dicho Perroni? Que conoce el tema, que la mayoría de los delitos que hoy día se cometen son el primer delito de las personas. Claramente la desesperación, el no saber qué hacer. Alguno íntimamente puede estar pensando, hay una justificación. Miren, les voy a decir una cosa atroz. Sí, yo entiendo. Me hago una pregunta al revés. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo puede ser que resistan y que sigan teniendo una vida honesta, robados como son? Porque esa persona a la que le quitaron el trabajo, esa persona a la que no le permiten darle de comer a sus hijos, fue antes robada por el sistema capitalista, pero mucho más todavía cuando esto se hace más fuerte en el neoliberalismo. Pero cuando esto apareció por primera vez, nos llenaron de mentiras los medios de comunicación, porque el día que Nisman se suicidó, empezó a ser presidente Macri. Ese mismo día, los medios de comunicación entendieron que ahí tenían la gran jugada, que había que enloquecer, envilecer la democracia, ir contra la democracia, mentir de todas las maneras que fuera posible, porque ahí nacía un nuevo presidente. Fue Macri, pudo haber sido algún otro, pero le tocó más el beneficio de esos medios de comunicación a Macri. Terminó siendo presidente con todas las limitaciones que cada día podemos apreciar. ¿Ustedes se acuerdan las cosas que dijeron entonces? Una de esas ahora va a quedar expuesta en un juicio oral que se va a hacer. Muchos habrán visto que cuando llegó Nisman, había una película, Nisman que llegaba y levantaba las valijas, Nisman que iba a migraciones, Nisman que pasaba por la aduana, Nisman que era recibido por una persona, siempre filmado, Nisman que cruzaba el hall, Nisman que subía al auto, todo ese seguimiento. En aquel instante, los medios de comunicación, esta vileza que nos toca sobrellevar cada día de Clarín y Nación, decían que era el gobierno el que lo estaba siguiendo y espiando. Era ya una jugada preparatoria de lo que iba a terminar con el asesinato de Nisman. Bueno, esta semana empieza el juicio oral a una persona que todo lo que hizo fue tomar
de cada una de las cámaras que nos filman a todos, y también lo filmaba Nisman, hizo una edición como la que ustedes pueden hacer en su casa. Hoy día todos saben lo que es una edición: cortar aquí, poner acá, pegaba, y entonces Nisman hacía un recorrido que parecía que había una cámara, una sola cámara que lo estaba siguiendo por todos lados. Esto para mostrar que ya esas cámaras son del aeropuerto, se supone que allí está el gobierno, esas cámaras eran las que estaban siguiéndolo a Nisman. Después vino todo lo que vino. No querían que estuviese el revólver donde estaba. Arroyo Salgado mintiendo que el tiro era por acá, cuando las fotografías y todo lo demuestra que el tiro era por la 100. Todo este cúmulo de mentiras para que durante muchísimo tiempo lo que era la denuncia de Nisman y la muerte de Nisman se convirtieran en elementos que volvieron loca a la sociedad argentina. ¿Qué hicieron? Tergiversaron la democracia. El año de las elecciones, el 2015, empezaba con una presidenta asesina que había mandado a matar, y alguno hasta decía, ella debe haber estado metida ahí, que había mandado a matar a un fiscal de la nación porque la había denunciado. Entonces, claro, lo denuncia, a los 4 días lo matan, clavado que fue ella. Nadie se le ocurría el pensamiento de decir, hace la denuncia, a los 4 días la matan, lo mataron para que le echen la culpa a ella. Mire qué sencillo el razonamiento. Pero ellos juegan con la posibilidad de que nosotros seamos idiotas, y efectivamente hay una sociedad, una parte de la sociedad que les da permanentemente razón. Por eso nos tratan como a niños. O sea, que ayer más o menos hice ese recorrido de lo que estaba ocurriendo en la Argentina. No hay salud, no hay ciencia, no hay pan. Mencionaba aquello de Pañi, ¿se acuerdan? Ustedes vieron cuando Pañi dijo que un ministro le contó, mirá, si no hay pan, que haya circo. Y nos meten muchos circos, con las Taser, con los chicos de 15 años, con los extranjeros. Y hoy apareció un tema sobre lo que es la justicia. Roberto Barata es un hombre que está preso, es el de los célebres cuadernos. El año pasado, cuando faltaban 5 días para las elecciones, fue preso. Fue preso 140 días por un tema. Sí, está bien, la fotocopia. Bueno, fue preso porque había un negocio que se había hecho en la exportación de gasoil, del gas licuado a la Argentina, en la cual Bonadío puso un perito, un tal Cohen. Ese Cohen hizo una pericia en la cual había unos sobreprecios formidables, 7.000 millones de dólares de sobreprecio. Cualquier juez que se precie, que no sea un sabandija como es Bonadío, dice, no, pero 7.000 millones de dólares de sobreprecio, nada más que en este negocio, no, hacémela más chica, achicala un poquitito la mentira, como al pescador cuando dice que sacó una cosa así, entonces uno lo mira con escepticismo y dice, ¿qué pasa? No me creo, digo, achicámelo un poquitito el pescado. Bueno, no existía sobreprecio, es decir, no había delito, lo inventaron y llevaron a una persona 140 días preso, esposado, en medio de todo el dolor y toda la vergüenza que provocan este tipo de cosas. Pero se sabe cuando ya es tarde, todo se sabe cuando es tarde. Ustedes recordarán el año 2015 que empezó con la presidenta asesina. ¿Cuál fue la continuidad? El hijo de la presidenta con 60 millones de dólares. Como se agotan los recursos, lo que era en enero una fuerte noticia, febrero, marzo afloja, entonces en abril, ¿qué metieron? Mayo. Que el hijo de esa presidenta asesina tenía una cuenta de 60 millones de dólares en un paraíso fiscal. Lo decían con toda propiedad, la tapa de Clarín, los zócalos de TN. El hijo de la presidenta diciendo, nunca, no es verdad, nunca, no tengo nada, absolutamente. ¿De qué sirve? Miren la indefensión, ¿qué quedará para un ciudadano común y corriente? Si un hombre, hijo de 2 presidentes, queda imposible de demostrar frente a la enorme potencia de los medios de comunicación, y de esto habla el libro. Uno tiene para refutar una radio, un diarito, un diario un poco más serio, pero que en la proporción tiene una derrota muy grande cotidianamente con los diarios que llamamos hegemónicos. ¿Qué puede ser? Nada, no puede ser nada. Entonces, la democracia es completamente tergiversada. Porque si a un votante le dicen, caramba, miren el 2015, nos siguen quitando absolutamente todo, pero mucho más, van a profundizar el sistema. Todos estos datos que ustedes deben chequear, no es que puedan, deben hacerlo. Porque además, cuando los ven y cuando lo corroboran, pongan un mes, deuda, intereses de la deuda. Van a ver, ya estas cosas de pensarlas, de sufrirlas, de padecerlas,
uno casi que se las aprende de memoria. Estoy seguro que no lo erro ni por $1.000 millones, por un número. Ahora, 37.000, 25.000, 35.000, 49.000 y 57.000. Contra 22, 3 y 1, o 2, que es lo que entra. En eso estamos. Y hoy tomaron 1.000 millones más de deuda. ¿Y cómo lo hacen? Porque no tienen control, porque aquí, hablando para este grupo de personas, en C5N, hablando para algunos cientos de miles, en página 12, escribiendo el diario para 20.000 compradores del diario, Roberto Navarro diciéndolo en la radio madre, el Gato Silvestre ahora en la continuidad del noticiero también diciéndolo. ¿Cómo se llama mi amigo? Disculpen, me da vergüenza no recordarme el nombre de la 1030. Tonietti diciéndolo. ¿Y qué hacemos entre todos? Somos muy pocos. No llegamos al 5% de la información que corre. Ellos hoy vendieron 10 veces más diarios, tienen 300 canales, y los que no son propios de este diablo que se llama Héctor Mañeto, los que no son propios actúan siguiendo la agenda de ellos, marcan la agenda. Hoy todo el mundo habló de la imputabilidad a los 15 años, como si esto fuera el problema que estamos viviendo. Habló de las pistolas Taser, que está demostrado que matan y van a haber seguramente víctimas de las pistolas, y están hablando de los extranjeros, estigmatizándolos. Los extranjeros son el problema de la delincuencia. No es que un gobierno alimenta la rueda de la delincuencia permanentemente quitándole todo a la gente. No es eso. Son los extranjeros que vienen aquí a generar un estado de cosas que nos lleva a la violencia. El porcentaje de extranjeros en las cárceles es absolutamente mínimo y es inferior al porcentaje de extranjeros que viven en la Argentina. Es importante, ustedes pueden buscar el dato. Extranjeros que viven en la Argentina, extranjeros que están detenidos en las cárceles de la Argentina. ¿Pueden creer que las financieras están con problemas? Los bancos no, pero las financieras sí. ¿Saben por qué? Porque tienen un 90% incobrable. El rebote de cheques en este momento es más que si nos metemos en un frontón con un balín. Todo el tiempo rebotan miles y miles y millones de cheques. Las oficinas, contaba hoy, hay un 50% de menor demanda de oficina. La pregunta que yo me hacía es, ¿quién quiere una oficina? ¿Para qué una oficina? Para atender a quiénes. Bueno, y después sí, hice el recorrido por lo de la imputabilidad, los extranjeros y todo eso. Quería contarles esto porque me servía de guía para ver de qué estamos hablando y qué cosas ocurren hoy. Contame qué es lo que me contaste que ocurre en tu escuela. Que en mi escuela los lunes hacemos asamblea de noticias y llevamos notas de los diarios, de las marchas, de la situación económica y de esas cosas. No vamos a decir el número de escuela para que no echen a los maestros. Esto puede ocurrir. ¿Y vos qué sentís cuando hablan de todo eso? ¿Participás? Sí, generalmente en la asamblea de noticias me gusta llevar noticias. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo ves lo que ocurre? Complicado. ¿Y en tu familia, tu papá está aquí? No, mi papá vino una semana y se fue, y debería haber, pero se fue antes. Y con mi papá, realmente los domingos a las 9 vemos generalmente el destape con Navarro. Bueno, yo soy docente de escuela pública, de una escuela en el barrio de Liniers, una escuela secundaria Nacional 13. Hace 6 años, en el 2012, el ministro de Educación Esteban Bullrich nos cerró 2 cursos. Tomamos la escuela 40 días, nos desgastaron, nos dividieron. Yo tuve el gusto de llamar a Continental y hablar con vos desde la escuela, que nos diste porque Clarín nos hizo una tapa, porque como no nos atendían nuestros reclamos, tomamos el ministerio con los chicos y mostraron un baño que estaba roto, que lo estaban reparando, y dijeron que lo habíamos roto nosotros. Entonces fuimos tapa de Clarín por romper un baño. Y llamamos a la radio y vos nos dejaste hablar. Los cursos los cerraron porque lo que hace este gobierno nos desgastó, creó una grieta dentro de los docentes. Y bueno, el año pasado nos dijeron que nos vinieron a ofrecer
más aulas, un montón de cosas, para hacer escuela del futuro. Nosotros votamos y votamos que no, lo pagamos caro, no recibimos nunca nada, no tenemos prácticamente bancos, bueno, computadoras hace 3 años. Y ahora, bueno, este año tenemos el cierre de nuestro bachillerato nocturno, que como las 2 escuelas comerciales que van a cerrar, también. Y nosotros, o sea, al margen de nuestra fuente de trabajo, nosotros nos preguntamos, ¿dónde, cuando quieren terminar con el tema de la inseguridad, dónde van a ir esos chicos entre 16 y 18 años que no pueden ir al CENS, que están en estas escuelas, que estamos nosotros, que damos clases de noche? ¿Cuál es el proyecto de ellos? ¿Dónde van a ubicarlos? Y lo peor de todo es que no son tontos, porque mucha gente dice, no, estos son tontos. No lo son, porque la noticia la alargaron una semana antes del cierre de clases, para no permitirnos establecer un plan de lucha. Y algo que te quería decir es, creo que éramos 2.000 nada más en la marcha. Esto que hablabas, cómo inmovilizan a la gente. Éramos muy pocos y cómo justamente la gente se pierde la conciencia de movilizarse, de salir a mostrar cosas porque que además, los medios no mostraron. porque además, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Vilma Medina, Vilma. profesora de historia. Vilma me decís, ¿verdad? Lo que pasa, Vilma, es que en eso, vos decís que yo te hice un reportaje en la radio. Bueno, una radio relativamente chica, así continental. Y ellos dijeron en la tapa de Clarín, en todos los medios de ellos, que ustedes eran victimarios del sistema educativo. Eran al revés, eran las víctimas. Bueno, ese día, esa semana, ponele 95 de cada 100 personas supieron lo supuestamente malo que habían hecho ustedes. Y solamente el 5%, si es que otros medios tomaron la información, se enteró de cuál era la realidad. Esto es lo que vivimos en la Argentina. Hay 2 maneras de quedarse de impedir la libertad de expresión, de impedir que circulen las noticias. Uno es la dictadura. Por supuesto, ahí es muy difícil penetrar, es un estado de facto con el que el litigio es casi imposible. Lo que el libro viene a generar es el expediente. Le pasamos el rastrillo a Foja 7, doctrina de fulano, etcétera. Lo tratamos de hacer, pero sin tergiversar nada de lo que dice Mañeto a través de sus abogados y nada de lo que dicen los abogados que me representan, los doctores Barcesat, Boico y Jaume. Cuando yo leí el alegato de Barcesat, que convirtió la demanda en una contrademanda, es decir, yo también lo estoy demandando ahora a Mañeto por todas las cosas que sus diarios, sus periodistas han dicho de mí. La contrademanda de Barcesat y Boico y Jaume, yo no sé a cuál nombrar porque no sé cuál hizo la literatura, es de lo mejor que he leído en toda mi vida. Me apasionó siempre el derecho, obviamente el periodismo, y en esa combinación de periodismo y derecho es que está hecha la contrademanda que a mí me pareció una verdadera obra de arte. Y ahí estamos discutiendo sobre libertad de expresión, sobre el poder que hay en juego, al cabo de una pelea, por supuesto, muy despareja. Uno dice, ¿para qué meterse con este tipo de gente? A veces nos pasan las cosas, a veces no tenemos la intención. Alguna vez nos ha pasado en el boliche, en el baile, no sabíamos a dónde iban a llegar las cosas y discutimos con uno que era mucho más grande que nosotros y así nos va de pronto. Y porque uno no tuvo la posibilidad de pensar, pero a veces, si uno tiene la posibilidad de pensar, haría lo mismo, porque a veces está en juego la dignidad de la persona. La historia por la que llegamos a demanda contra demanda empieza, la hago sucintamente, con un juicio. Ustedes habrán visto aquel partido de Boca Real Madrid, que ellos tenían para pasarlo para ellos, para hacer su negocio. Boca Real Madrid era un partido que le interesaba a todo el mundo, los que de Boca porque querían que ganara, los otros porque querían que Boca perdiera. Le interesaba, era un partido apasionante a las 7 de la mañana. Yo no tomé la decisión, pero sí hacía tiempo que venía con la cantinela contra lo que estaba sucediendo con los medios. En junio del 2000 me había presentado en el Senado de la Nación y había hecho un alegato contra esta gente diciendo lo que digo habitualmente. Junio del 2000. Llega noviembre del 2000, el partido, yo quejándome toda la semana, la gente que llamaba, que no lo podía ver el partido, y el productor, que es el único que puede tomar esa determinación, decide
poner una pantalla que toma el partido detrás de mi hombro. Y de a ratitos se veía el partido, cuando no iban los avisos, cuando no hacíamos alguna nota. En algún momento, algunos minutos más, en otros ratos ni se veía. Se empezó a correr la voz, el programa tenía 2 puntos de rating y pasó a tener como 12 o 13 puntos de rating, porque la gente llamaba a un amigo y le decía, che, en Canal 7 un poquitito se puede ver. Era la desesperación por ver el partido. Hay que decir que tiempo después, por aquella gestión que habíamos hecho en junio del 2000, unos años después, llegó un gobierno que determinó que los partidos esos, no solamente los de la selección, eran de interés público y se le tenían que dar a la gente. O sea, eso de Boca y Real Madrid, en tiempos más acá, hubiera sido absolutamente legal porque lo hubieran tenido que hacer. Pero en aquel momento ellos entendieron que era ilegal, empezaron un juicio. El juicio era contra el productor, contra el canal y contra mi persona. El primer juez que recibió el testimonio de todos mis compañeros, un doctor Saráchaga, todos mis compañeros dijeron, no, Víctor Hugo estaba plenamente de acuerdo, Víctor Hugo dijo que había sido una vergüenza lo que había ocurrido, etcétera, pero él no lo puede decidir porque él no toma decisiones sobre dónde se pone la cámara, dónde está, eso lo hace el productor. Y el juez me absolvió. Víctor Hugo, mucho gusto. Nicolás Migazzis. Lo estuve escuchando atentamente y hace referencia muy bien, y usted es una de las primeras personas que siempre habló de lo que era Clarín. Nosotros logramos en la gestión anterior, se había logrado una ley de medios que ya sabemos qué fue lo que ocurrió. Pero uno de los errores que se cometió fue no instrumentarla, creo que es correcto? Sí. Bien. ¿Cuál es su posición o cuál es su pensamiento respecto a eso? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es su opinión respecto a las elecciones próximas de octubre? ¿Qué opinión tiene? Bien. En cuanto a lo primero, ¿qué pienso de lo que pasó con la ley de medios? El poder real contra el poder político. El poder político, ya un poco golpeado, deteriorado, como le pasa siempre al poder político, enfrenta al poder real, que es fundamentalmente clave. El poder real, que son la Iglesia, la cúpula militar, la cúpula económica y los medios de comunicación. Pero en este caso es tan grande el poder que tiene hoy día Clarín que se convirtió en el líder de las corporaciones. Este es un gobierno de las corporaciones, pero la que manda, la que lleva la voz cantante, el poder mayor lo tiene la corporación de Clarín. Esa corporación tiene, como me pasa a mí, que soy verdaderamente, no por tirarme menos, un 4 de copas con un cuchillo de madera frente a semejante poder. Así como en algún lugar ellos me capturan, también le pasó a la ley de medios. Con la de luchando por la constitucionalidad de la ley, se pasaron desde el 2010, octubre del 2010, 3 años. 3 años, hasta octubre del 2013. 3 años discutiendo. En todos lados aparecía un juez. Los tienen todos los jueces. Eso es poder real. El poder actuar sobre esos jueces. Entonces, la lucha era por hacer la ley constitucional. Cuando le hicieron constitucional, Lorenzetti, que es un absoluto rehén de ese poder, él vota la constitucionalidad de la ley de medios en octubre y en diciembre, el 5 de diciembre, Clarín le pone todos los tanques en la calle y dice que Lorenzetti es un vulgar ladrón de PAMI de la ciudad de Rafaela. Y cuentan toda la historia y sacan a relucir testigos, etcétera, en los programas de Mitre, en el diario Clarín, un solo día. Lorenzetti consigue quien negocie para que se calmen, porque si no lo van a voltear, lo van a hacer bolsa, y se calma, porque Lorenzetti lo que les dice es, si ustedes miran bien la resolución, ustedes tienen que darse cuenta que en esa resolución está la imposibilidad de cumplirla. Esta era la trampa de lo que decidieron con la ley de medios. Habían puesto algo sobre el cumplimiento y la manera que se tenía que llevar a cabo, que era otra lucha más. Otra vez la lucha en la justicia, y otra vez la ganaban ellos. De la manera que le conté, con una presidenta asesina, con un hijo ladrón, con un ministro ladrón, con un triple asesino de candidato a presidente, con el deterioro natural que viene del gobierno y con la enorme ingratitud de la clase media, que es una clase que parece maldecirse a sí misma, con esa actitud de millones de mujeres que se jubilaron, que nunca habían soñado
jubilarse, que les dieron ese derecho y que sin embargo, envilecidas por esta porquería, esta inmundicia de Clarín, dicen absolutamente cualquier cosa de ese pasado, los tipos, tergiversada la democracia, ganaron la elección. En consecuencia, consiguen que venga un tipo, y ya no tuvieron ni que pasar por el Parlamento, no fueron a discutir al Parlamento, lo voltearon por un decreto. Eso es poder. Ese es el poder real. Esto es lo que tenemos que saber de nuestra vida cotidiana. Poder real es designar a esa bestia de Rosenkrantz a cargo de la Corte Suprema de Justicia, a dedo, como lo habían hecho al principio. ¿Cómo se va a construir un frente que se oponga a esto? Es difícil estimarlo ahora. ¿Será candidata Cristina Fernández de Kirchner? Si no es Cristina Fernández de Kirchner, hay una sola persona que tenga liderazgo en la Argentina que se oponga al poder real, porque de esto se trata, cambiar un presidente neoliberal por otro presidente que diga que no es neoliberal, pero al rato se lo devoren, es la misma historia. Hay un solo líder político que puede pelear contra ese poder real. O sea, no se sabe si va a ser candidata. Si es candidata, hay que ver cuántos traidores le aparecen, como sucedió en la elección pasada. Personas que dicen, no, yo discrepo con esto porque hicieron mal tal cosa y buscan un subterfugio para estar al servicio de esta gente, que es la que los controla y los domina, y para jugar una vez más por derecha. Entonces no sabemos exactamente cómo se podrá construir esa coalición y quién será el número uno. Si es otra persona que tenga el número uno, mis esperanzas son de 1 a 100, 0,5 de cambiar algo. Si es Cristina Fernández la líder de esa posibilidad, mis esperanzas crecen de que verdaderamente haya una lucha contra el poder real. Pero tendrá que verse cómo viene ella. Si ella no viene desde el primer momento a luchar contra esta gente de una manera más enfática, la que usted hubiera querido, evidentemente. Si esta gente va a seguir teniendo este diabólico poder, si no se desarticula en términos democráticos ese poder, porque hay términos democráticos y hay razones constitucionales. No pueden los medios tener todo concentrado, no puede haber un solo megáfono, porque el derecho a la información que ustedes tienen está completamente conculcado. Todos ustedes seguramente son conscientes de hacer un esfuerzo. Cuando les pregunté qué sabían de la actualidad, levantaron la mano casi todos. Bueno, son personas que están trabajando con la lucidez, con la información. Información es lucidez, lucidez es argumentación, argumentación es poder enfrentar, qué sé yo, a los cuñados que hubo que recibir en las fiestas ahora, que siempre dicen la misma pavada, y después vienen los reproches, duran todo enero, yo te dije que no lo invitaras. Queridos amigos, muchas gracias por esta paciencia. Muy amable. Hasta cualquier momento. Gracias, mi querido Juan. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.